Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Salón Ilia del Congreso de la Nación. Hoy nos hemos reunido por una iniciativa del presidente provisional del Senado, doctor Federico Pinedo. El doctor Pinedo ha impulsado la recopilación de los principales discursos, escritos y cartas del doctor Carlos Pellegrini, destacado jurista, político y estadista de nuestro país. La obra nos permite alcanzar una perspectiva integral del pensamiento de uno de los grandes hombres que participó activamente en la construcción del Estado argentino moderno. Carlos Pellegrini nació en Buenos Aires en 1846 y era hijo de inmigrantes. Ocupó distintos cargos en la función pública, incluyendo la presidencia de la Cámara de Senadores como vicepresidente de la Nación, y asumió la presidencia del país en un momento de profunda crisis económica y política, la cual supo sortear ganándose el apodo de piloto de tormentas. Finalizado su mandato, continuó su compromiso con el país como senador nacional. Con este libro, el Senado de la Nación se propone homenajear a uno de los hombres más prestigiosos de nuestra historia, recordando su pensamiento a través de sus escritos. Queremos agradecer especialmente la presencia del señor presidente provisional del Senado, doctor Federico Pinedo, del senador nacional Miguel Ángel Pichetto. Nos acompaña también el senador nacional Humberto Schiavoni, el director general de Diplomacia Parlamentaria, Simo Vestani, el señor director de Capacitación Parlamentaria, Néstor Fabián Miguelis, el diputado nacional mandato cumplido, Carlos Brown, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, y también nos acompaña la historiadora María Sáez Quesada. A continuación, para contarnos un poco sobre la realización de este proyecto, el doctor Federico Pinedo. No, pero vamos a romper las reglas. Hablo como coordinador y no como presidente del Senado, y cierra el senador Pichetto. No es casual que estemos presentando este libro sobre Carlos Pellegrini, un senador del oficialismo y un senador de la oposición, porque Carlos Pellegrini es uno de esos personajes que juntó lo mejor de la Argentina. Muchas veces, más de uno ha dicho que en momentos difíciles para el país, lo que hay que hacer es preguntarse qué haría Carlos Pellegrini en una situación como esta, y si uno se imagina lo que podría llegar a haber hecho Pellegrini en una situación semejante, típicamente no le erraría por mucho. Y entonces esto lo que genera es esta sensación de estar frente a una persona que, por un lado, tenía conceptos intelectuales importantes, pero por otro lado era un hombre de la política, era un hombre de la práctica, era un hombre que había puesto en juego su vida más de una vez. Yo creo que Pellegrini es reivindicable por muchos sectores políticos argentinos. Me parece que es reivindicable, por cierto, por la gente de su partido, por los conservadores, pero también es reivindicable por los modernistas o por los republicanos, que fueron desprendimientos del Partido Autonomista con Roque Sempegna a la cabeza, que son los que de alguna manera construyeron junto al radicalismo la democracia moderna. O podría ser reivindicado por los desarrollistas, sin duda, o podría ser reivindicado por los peronistas. Por algo está presente Tato Brown en nombre del movimiento productivo argentino. Y entonces es bueno que nos preguntemos cómo es posible que todo esto sea posible. Voy a referirme brevemente a 3 o 4 conceptos, posiciones de Pellegrini en la vida política. El primero es la importancia de las instituciones. Las instituciones son lo que nos da largo plazo.
Las instituciones son los que nos da confianza. Cuando hay instituciones, cuando hay policías, uno sabe que cuando uno corre a otro es el policía que corre al ladrón y no al revés. Cuando hay jueces, uno sabe que se le va a aplicar el derecho igual a todos. Cuando hay Estado de Derecho, uno sabe cuáles son las reglas de juego en las cuales va a poder desenvolver su propia personalidad y la de su familia. Y así, cuando hay moneda, uno sabe qué es lo que está pactando con otro para construir el progreso y el crecimiento económico. Y así sucesivamente con las distintas instituciones. Nos dan previsibilidad, nos dan confianza, y la previsibilidad y la confianza es lo que permite cooperar y construir en lugar de confrontar y destruir. Así que no es menor y nos da largo plazo las instituciones. Pellegrini defendió las instituciones. Las defendió poniendo en riesgo su vida. Las defendió en la guerra del Paraguay, siendo muy joven. Concurrió ahí con algunos de sus amigos que después fueron sus adversarios, como Leandro Alem. Y en esa guerra tremenda y sangrienta, de miles de muertos, Pellegrini estuvo, como siempre, en la primera fila. Después vino y siguió estudiando, porque todavía no era abogado. Lo mismo pasó en 1880. Se discutía sobre la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera fue lo que permitió que la Argentina sea una nación, ¿no?, organizada. Y Pellegrini se puso como ministro al frente de las tropas que tenían que repeler la insurrección porteña en contra de la Argentina. Y lo hizo en forma personal, de vuelta también, en el campo de batalla, siendo civil. Y esas fueron batallas de también miles de muertos. También nos olvidamos de eso. Pero bueno, cumplió con su deber de ministro. Buenos Aires se federalizó y la Argentina se constituyó en una nación integrada y que dejó atrás, a partir de ese momento, sus enfrentamientos civiles entre nación y provincias. Así que cuando digo que defendió las instituciones, digo que puso el cuerpo en eso. Así eran y así son muchos de los políticos que dan su vida por el deber y por el servicio que creen que tienen que brindar a su país. La segunda cosa que me gustaría recordar de Pellegrini es su apoyo, su promoción de la democracia. Cuando era grande Pellegrini ya, era senador de la Nación de vuelta, elegido senador, y se discutía la ley electoral, lo que después fue la ley Sespeña. Y entonces hizo un discurso Pellegrini que siempre recuerdo, que había algunos dirigentes que decían que tenía que haber voto calificado para que los que supieran más o los que tuvieran mejor educación o los que tuvieran más recursos pudieran votar y los otros no. Y entonces Pellegrini dijo: los más ricos siempre tienen maneras de defender sus intereses. En cambio, los más pobres solamente los pueden defender con el voto. Así que la única manera de que haya una democracia razonable y equilibrada es que el voto sea universal. Y ese fue el comienzo de lo que después su socio y amigo Sespeña culminara unos pocos años más tarde. En una de esas revoluciones que hacían los radicales cada tanto, revoluciones militares, y se alzaron sectores del ejército y lo metieron preso al vicepresidente de la Nación. Y entonces Pellegrini
lo llamó a un amigo de él, que era Hipólito Yrigoyen, y le dijo que se encontrara en un campo, que era de un amigo de Vicente Casares, en La Martona, en Cañuelas. Y entonces fueron ahí y se apartaron, dijo algún testigo, se apartaron los dos solos y pusieron la pata en el alambrado y se pusieron a conversar. Y Pellegrini aparentemente le dijo ahí a don Hipólito que bueno, que terminemos ya con esto, que el gobierno iba a hacer lo necesario para que hubiera voto libre y que los radicales se dejaran de macanas y lo largaran al vicepresidente. Y entonces hubo un operativo que consistió en que agarraron el tren en que venía el vicepresidente y lo largaron. Y después el compromiso de Pellegrini se realizó. Vino el voto libre con Sáenz Peña. Me detengo un segundo en lo que le gustaría a Brown o a Schiavoni y a otros desarrollistas, y a Pichetto, que es un productivista como yo, que es esa cosa productivista de Pellegrini. Pellegrini es uno de los, era un discípulo en materia económica de Vicente López, que era el primer proteccionista de la Argentina, que decía que el Estado tenía que proteger a las industrias nacientes de la Argentina para que se pudieran fortalecer y después competir. Y Pellegrini decía lo mismo. En este libro hay algunos párrafos sobre ese tema, sobre el fortalecimiento de la industria nacional. Pellegrini se ocupó de eso y me parece valioso recordar las palabras de él cuando también no solamente dice que había que proteger, sino protegerlas para que crezcan y para que puedan competir, ¿no? No era hacer cualquier cosa y a cualquier costo, a costa de los demás conciudadanos argentinos, sino fortalecer a la industria nacional para que pudiera competir. Y después Pellegrini no se quedó ahí. Pellegrini hizo acciones como la creación del Banco Nación, para que el desarrollo argentino tuviera financiamiento en un momento de un enorme crecimiento y creatividad en la Argentina. Y tampoco se quedó ahí y propuso unificar la deuda para que la carga de la deuda fuera más llevadera en más largo plazo. Ahí se peleó con Roca por eso. Y tampoco se quedó ahí, sino que también fue el que generó muchas décadas de estabilidad monetaria con la convertibilidad, palabra que después nosotros, como todas las palabras positivas, terminamos destruyendo, ¿no? Pero bueno, generó la fortaleza del peso argentino, que era una de las instituciones sobre las que se basó el progreso argentino. Teníamos una moneda y con eso cuidamos el valor del trabajo de los argentinos y crecíamos. Y generamos confianza y previsibilidad. Así que esta faceta productivista de Pellegrini creo que es muy importante y lo emparenta con todas las buenas corrientes que indican que el Estado tiene que hacer todo lo necesario para que la producción se expanda, en lugar de no hacer nada pudiendo hacerlo, como dicen otras tradiciones culturales y políticas de la Argentina. Y la última cosa que quiero mencionar es una cosa rara que se produjo cuando Pellegrini, también grande, fue a los Estados Unidos y se entrevistó con los líderes sindicales de los Estados Unidos. Se entrevistó con ellos y hizo unas cartas que después creo que se publicaron acá en algún diario, en donde relataba cómo funcionaba el capitalismo y cómo se defendían los intereses de los trabajadores en Estados Unidos. Hizo una propuesta, Pellegrini, que a mí siempre me asombró, que era que, del mismo modo que había sociedades de capital para que los capitalistas o los empresarios defendieran su posición y desarrollaran su actividad generando riqueza, tenía que haber sociedades de trabajadores
para que negociaran de igual a igual qué parte de la producción se quedaba cada uno, decía Pellegrini, porque esa es la única manera en la que los trabajadores no van a sentirse dependientes de los patrones, sino que van a ser iguales y van a poder negociar desde una situación de igualdad para desarrollar mejor, de una mejor manera, el producto común. Y por otro lado, le parecía también a Pellegrini que había unos muchachos díscolos que eran los socialistas y los anarquistas que aparecían en esa época, que si hacíamos estas cosas, decía Pellegrini, se van a quedar sin nada que hacer y la Argentina va a encabezar, como siempre hacían en aquellas épocas, va a encabezar el progreso de toda la humanidad. Y bueno, esta idea de armonía social que después retomó Perón, por ejemplo, el tema de la armonía social, de unir a las partes para trabajar en común y cooperar en lugar de confrontar. Así que esto también me parece un anticipo memorable de Pellegrini. Así que con todos estos elementos decidimos que el Senado recordara a uno de los suyos, tal vez a uno de los mejores de los suyos, y republicara una cantidad de documentos, ideas que están siendo olvidados en este momento y que sirven en conjunto para hacer lo que dice el título, una agenda para la nación, una agenda para el futuro argentino ahora, ¿no? Las mismas cosas que lo preocupaban a él en ese momento. Me parece que estamos en condiciones de cooperar en lugar de confrontar con una agenda común para que la Argentina, en lugar de perder toda la energía en los conflictos, construya, poniendo la energía en el crecimiento y el desarrollo. Esa es mi mirada de este homenaje que hace el Senado y que me pone muy orgulloso. Gracias. Gracias, doctor. Y a continuación, la palabra del senador nacional, Miguel Ángel Pichetto. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran honor compartir con Federico la presentación de su libro sobre la crónica, la historia, la vida parlamentaria de Pellegrini. Y es un momento oportuno para hacerlo. Creo que es como redescubrir a esa generación del 80, de 1880, que hizo el Estado Nacional moderno. Pellegrini, como Roca, como Mitre, más allá de las visiones, fueron los arquitectos de una estructura de país y por eso también, además, la creación del Estado Nacional, del Ejército Nacional, la recuperación para la Argentina de la Patagonia por parte de Roca. Pellegrini pertenece a esa generación, una generación dorada, de figuras protagónicas de la historia. Como bien dijo Federico, fue teniente artillero en la guerra con el Paraguay. Una guerra fratricida, una guerra que realmente no nos enorgullece para nada recordarla, pero además fue un político, diputado, senador, fue presidente de la Nación y murió a los 59 años de edad. Una vida intensa y murió muy joven o relativamente joven, de un cansancio crónico, dice la crónica periodística de ese tiempo. Indudablemente que la Argentina siempre ha sido agobiante para los gobernantes y es posible que eso ocurra para aquellos que se comprometan con el destino del país, morir de cansancio crónico. Pellegrini se había hecho cargo del poder siendo vicepresidente de Juárez Celman en 1890, en un momento crítico, tremendo, con una situación de endeudamiento que ya lo teníamos.
todavía existía el préstamo de la Varim. Y esos 2 años fueron un gran desafío para él. Mantener, como dijo Federico, la institucionalidad, reordenar el país y hacer posible la continuidad democrática. Fue un piloto de tormenta, como lo definió recién el locutor. Fue un hombre que ordenó la economía, que tuvo que suspender la obra pública. Estaban en marcha algunas obras importantes, como la construcción del Congreso Nacional. Y era tal la crisis que tuvo que pararla. Después la reactivó, por supuesto. Tuvo que dialogar con los acreedores internacionales para tratar de reordenar el proceso de pagos y sacar a la Argentina adelante. Fue senador, hizo una tarea muy importante, dejó algunas ideas centrales sobre su visión democrática, sobre la negativa al voto calificado, a la defensa de los trabajadores, en la relación con los empresarios, él lo mencionaba, de una visión industrialista que se oponía a la visión meramente de productor primario, que era el país en ese tiempo. En fin, una figura extraordinaria. Yo digo que los países que tienen futuro son los que recuerdan la historia. Yo creo que se enseña mal la historia en la Argentina. O en el peor de los casos se enseña desde parcialidades que nos dividen y nos destruyen. Una mirada integral con nuestros aciertos y nuestros errores construiría mejor nacionalidad. Tengo un gran respeto por Federico, por haber abordado este hombre que es uno de los hombres del Estado moderno argentino. Y creo también que él tiene un estilo de diálogo político y de construcción democrática que es importante hoy consolidar en el país. Yo creo que tenemos que recuperar valores que tienen que ver con el orden, con la seguridad, con el valor de la democracia, con el diálogo, con los consensos. Me parece que si ganan los violentos, estamos perdidos, como argentinos estamos perdidos. Salir de la decadencia, me parece que estos últimos 40 años lo que hicimos es un largo desfiladero hacia la decadencia. Me parece que ahí están nuestros males. Un gran retraso cultural, educativo. Creo que todos somos parte de ese fracaso. Y creo que existe la esperanza. Todavía la Argentina tiene un gran potencial. Y creo que hay que reconstruirla con la mirada y la visión que tuvieron estos hombres, como Pellegrini, como Roca, como Mitre, como Roque Santpeña, en fin. Son las grandes figuras de una generación que creían que la Argentina podía ser un país grande, importante. El concepto de la grandeza. Eso que los franceses llaman le grandé, que es lo que hay que recuperar en el país. Un sentimiento que nos une con las mejores tradiciones. Muchas gracias, Federico, por permitirme acompañarte en este tema y compartir con vos también una visión de país democrático que creo que vos tenés y que los argentinos necesitan. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, los invito a retirar su ejemplar. Muchas gracias.